Muy buenas tardes, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo vamos en este hermoso día que Dios nos está regalando nuevamente para poder disfrutarlo, para poder analizar con Él muchas cosas que tenemos que analizar? Acordémonos que todos los días son días de aprendizaje, pero también vamos a ser maestros en muchas cosas. Me explico, en muchas cosas vamos a tener que aprender y en otras cosas vamos a tener que enseñar. La vida es así. Entonces día tras día tenemos que ver cómo, porque nadie sabe lo que va a suceder en el día. Entonces tenemos que interiorizar día tras día que nosotros necesitamos ir mejorando con Dios y en dónde podemos ir transmitiéndole nuestro aprendizaje a otras personas, a nuestros seres queridos y a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y le damos gracias a Dios por eso, amigos y amigas de Jesús, y gracias por estar aquí nuevamente en una nueva enseñanza de Dios relacionada con el amigo Jesús, donde hoy vamos a ver un tema muy importante porque es un tema de nuestra cotidianidad, es un tema que normalmente lo tenemos presente nosotros día tras día y es acerca de cómo le vamos a pedir a Dios que nos ayude a manejar problemas o circunstancias difíciles, porque los problemas y las circunstancias difíciles siempre van a ser parte de nuestras vidas. Y lo primero que quiere Dios es que no dañemos nuestro corazón por las circunstancias o los entornos difíciles cuando lleguen a suceder en su momento. Entonces, amigos y amigas de Jesús, le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá, le damos gracias a Dios por nuevamente eh, estar en estas enseñanzas, aprendiendo de hoy. Le damos gracias por todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Le damos gracias a Dios por lo que estamos viviendo el día de hoy. Y aunque el futuro no lo conocemos, le damos también gracias a Dios por ese futuro que nos viene y que vamos a comenzar a vivir. Aunque no lo conocemos, le damos gracias a nuestro Dios en ese aspecto. Amigos y amigas de Jesús, qué bonito es nuevamente estar acá aprendiendo de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas, los denominados problemas o circunstancias difíciles y como tal el único que nos va a ayudar de manera real, sincera, a solucionar ese problema es nuestro amigo Jesús, nuestro Dios, con su sabiduría, con su enseñanza, con su ejemplo. Él nos ayuda a solucionar problemas. Entonces, por eso es importante día tras día estar en una relación contundente de amistad con nuestro Dios, de relación, aprendiendo de Él, para que nosotros aprendamos día tras día a cómo ver los problemas con un periodo de aprendizaje, a cómo ver los problemas con un periodo de análisis, un periodo de, de, de pensamientos, de ver cómo se solucionan con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, le vamos a dar gracias a Dios porque como les dije, es un tema que nos concierne a todos los habitantes del planeta Tierra porque nunca va a haber ni nunca va a existir ni ha existido una persona por la cual uno no tenga problemas, libre de problemas. Es más, tenemos que darle gracias a Dios por los problemas porque los problemas siempre nos van a enriquecer en algo, siempre nos van a dejar una enseñanza y nos van a progresar. Si uno se mantiene en oración y en constante comunicación con Dios, nos van a progresar a un estado del mejor del que estábamos antes. Entonces por eso es importante que aprendamos de nuestro Dios cómo manejar los problemas. Entonces entendamos un momentico antes de iniciar la palabra principal, cómo nuestro Dios quiere que manejemos los problemas. ¿Qué son los problemas para nuestro Dios y qué es? ¿Cómo son aquellas circunstancias? Los problemas o circunstancias difíciles son aquellas cosas que nos suceden que nos sacan de nuestra zona de confort, de no nos lo esperábamos, o de pronto por unas decisiones que hemos tomado nos metemos en un periodo de pronto de angustia o de ansiedades o de pronto caminos por donde Dios no quiere que comenzáramos a caminar. Por eso es importante para tomar una decisión. Por eso es importante que le consultemos a nuestro Dios para minimizar el meternos en problemas, porque si consultamos con Dios las decisiones antes de tomarlas, lo más seguro es que no va a haber problemas, sino bendiciones, como siempre, para que después Dios no tenga que estar recomponiendo lo que nosotros mismos por decidir actuar mal, dañamos que tenga que estar recomponiendo ese tema porque es más doloroso de esa manera el aprendizaje. También va a haber problemas que nacen de la nada y que nacen de otras personas o de otras decisiones. Les voy a decir,
Si por ejemplo una persona de liderazgo de un país toma una decisión mala, errónea, va a afectar y a meter en problemas a muchas personas, y eso no es que uno lo esté buscando. Es decir, yo no estoy buscando que por las decisiones de nuestros líderes me metan en problemas y me pongan en angustia, pero sucede. La vida real es que va a suceder. O de pronto los problemas aparecen de repente, voy caminando por la calle y no sé, voy en el carro y sucede un pequeño accidente y ya viene un problema. Como tal, ya sea económico o algo así. Los problemas también pueden aparecer de repente cuando los tenemos en nuestras vidas. Pero lo importante es no pedirle a Dios que no tengamos problemas, porque realmente eso hay que pedirlo por añadidura. Si nosotros caminamos con Dios se nos van a minimizar los problemas, pero Dios no promete por ningún motivo de que los problemas van a dejar de existir, porque dentro de las cosas que son necesarias para mostrar ejemplo de que Dios está con nosotros, de que estamos nosotros con Dios, y también para aprender actitudes, comportamientos, decisiones más alineadas hacia el amor de Dios y ganar la sabiduría que necesitamos en nuestras vidas, Dios quiere o es necesario de que vivamos problemas. Es más, el mismo Jesús vivió problemas. Jesús vino acá y no la tuvo fácil, es decir, que uno no puede decir que Jesús no vivió circunstancias difíciles o no vivió problemas. No, él al contrario, lo atacaban, lo trataban de humillar, algunos no le creían, algunos le decían hipócrita, miren cómo lo hicieron. Esos son problemas, ¿sí me entiendes? Esos son circunstancias difíciles a los cuales nuestro Dios tuvo que enfrentarse, nuestro Dios de manera humana tuvo que enfrentarse y lo manejó con el carácter de Dios, con amor, con sabiduría, con templanza y dominio propio, para no dejarnos llevar por los problemas, sino al contrario, mostrar ejemplos de cómo salirse de los problemas. El simple hecho de haber nacido en un pesebre en unas condiciones no humanas, por decirlo, o infrahumanas, como tal, es un problema. Pero Él nos mostró cómo salir de un pesebre y convertirse en el Rey de Reyes, en el Maestro de Maestros. Entonces nuestro Dios también tuvo tentaciones. Cuando el diablo lo tentó, fue tentado para que no siguiera su camino. Eso es un problema. Nosotros vamos a recibir también tentaciones en la vida, y esas son las denominadas circunstancias difíciles, donde nos van a tratar de desesperar, nos van a tratar de angustiar, nos van a tratar de bajar la estima, porque muchos de los problemas se cometen es porque nosotros tomamos malas decisiones, y eso después uno ve las consecuencias y puede bajarse la estima a uno, o de pronto los problemas demoran tanto que uno se puede comenzar a deprimir. Pero todo eso es lo que Dios de alguna manera quiere que lo manejemos como Él lo manejó. Entonces yo les digo algo, nuestro amigo Jesús vino acá y es el Dios con nosotros, se llama Dios con nosotros, es con el objetivo de decirnos a nosotros de que aprendamos a manejar las circunstancias y los problemas como Él los manejó. ¿Por qué? Porque como Jesús fue tentado y Jesús dijo, ustedes pueden hacer mayores cosas las que yo he hecho en el nombre de Dios, entonces ya no podemos decir, ay Dios, pero es que, por ejemplo, tú no tienes crisis económica porque tú estás allá en el cielo y allá no hay crisis económica. O por ejemplo, allá no hay mujeres para que lo tienten a uno, o hombres que lo tienten a uno, o allá en el cielo no hay personas malas que van a tratar de hacerlo tropezar a uno. Entonces, sabroso tu Dios que estás allá arriba en el cielo y entonces no tienes problemas. No, por eso fue que Jesús vino acá para darnos un ejemplo de cómo superar los problemas, porque ya no podemos sacar la excusa de que Dios es por allá a una persona que es muy lejana a nosotros, que no vivió problemas, entonces por eso la tiene fácil. No, nos vino a mostrar de que nosotros, cada vez que estemos en una circunstancia difícil, cada vez que estemos en un entorno difícil, cada vez que estemos en una relación tóxica, o cada vez que estemos en algún entorno o cualquier cosa que sea compleja para nuestra manera de pensar, de actuar y decidir, sepamos que debemos imitar a nuestro amigo Jesús para poder salir adelante en lo que Dios quiere que sigamos adelante. Porque una de las cosas que sí quiere Dios es que nos mantengamos con firmeza y caminando hacia adelante, y que los problemas no dañen nuestra paz, no dañen nuestro amor, sino al contrario, que seamos luz y tengamos paz y alegría en esos problemas, y vayamos aprendiendo de esos problemas. Entonces antes de seguir, vamos a leer unas palabras de la Biblia, una palabra de Dios,
para ir entendiendo más o menos cómo son los problemas para Dios. En Job 5.7, Job 5.7, acuérdense que Job estuvo en problemado bastante, dice, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Entonces aquí, amigos y amigas de Jesús, cuando nuestro Dios dice que el hombre nace para la aflicción, nos está diciendo Dios es que no va a erradicar, no va a existir un mundo sin problemas o un planeta Tierra sin problemas. Son parte de nuestras vidas, así que aprendamos a amar y a querer a los que nos hacen daño, a las personas que nos hacen daño, y más bien seamos luz en esos caminos que se nos presentan. ¿Por qué? Porque esos caminos, estoy seguro, cada uno de nosotros ha vivido problemas que nos enseñan a ser más valientes, nos enseñan a ser más esforzados, nos enseñan a ser más sabios esos problemas, nos enseñan a ser más diligentes, nos enseñan a ser más pacientes, nos enseñan a ser más amorosos, y esa es la ventaja de vivir los problemas. Y son tan a veces tan buenos vivir problemas que nos sacan de la zona de confort, que adicionalmente, si uno se mantiene en la sabiduría de Dios, uno puede ser ya maestro para ayudar a otras personas a solucionar por un problema que ya uno vivió. Entonces me explico, si uno vivió, por ejemplo, pasó por una circunstancia difícil de un divorcio o de una crisis económica o de deudas o de falta de trabajo, y después ya por medio de un análisis concienzudo y una relación de oración constante y permanente con nuestro amigo Jesús, con nuestro Dios, logramos salir adelante de esos problemas. Estoy seguro que Dios nos va a enseñar muchas lecciones aprendidas cuando ya salgamos adelante, pero salimos tan llenos de amor, tan llenos de sabiduría, tan llenos de alegría, tan llenos de gozo, que si vemos que el prójimo tiene el mismo tipo de problemas, ya podemos enseñarle. Si ya tú te divorciaste y saliste a flote en amor con nuestro Dios, tú le puedes enseñar a otras personas y aconsejarlas y decirle cómo manejar un divorcio. O si ya tú tuviste una crisis económica o financiera o laboral y ya Dios te ayudó y saliste de eso, como siempre va a suceder, tú le puedes enseñar a otras personas, mire, mejorar esto, ya no cometas esto, y uno mismo aprende, puede aconsejar. Esa es otra, para que veamos la perspectiva de que por qué Dios en Job 5.7 dice, porque el hombre nace para la aflicción, porque es parte natural de la naturaleza humana tener circunstancias y entornos difíciles. Entonces, no enfoquemos la oración con Dios a que vivamos una vida sin problema, porque eso es irreal, eso no va a existir. Y Dios le va a contestar a uno, pero si yo viví problemas, más que estar pendiente de que si sí o si no tengo problemas, es que aprendamos y me imiten a Jesús, imitemos a Jesús en todas sus actitudes, comportamientos, decisiones y manera de decidir en cómo salir de esos problemas de manera victoriosa, de manera llena de luz, de manera que irradió paz, amistad, y irradió valentía y fortaleza y diligencia. Como tal, los problemas ameritan tener diligencia aparte de nosotros. Entonces, para eso también Dios nos dijo en Romanos 12:12 lo siguiente: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Entonces nos está diciendo Dios que mantengamos, a pesar de que el día de hoy tengamos cualquier tipo de problema, ya sea o dificultades o una circunstancia difícil, ya sea espiritual, ya sea personal, ya sea laboral, profesional, de cualquier estilo, nos dice Dios, gócense en la esperanza, gocémonos en la esperanza de que todo va a estar bien, perseverando en el sufrimiento. Sí, nos va de alguna manera a tratar de desestabilizar esas situaciones, porque no estamos diciendo de que tener problemas es fácil, pero hay que perseverar. Y y mientras que perseveramos, nosotros le vamos pidiendo consejo a nuestro Dios de las soluciones que necesitamos para salir de esos problemas, y dediquémonos a la oración, como dice Dios ahí en Romanos 12:2, una oración permanente y constante para poder salir adelante. Y por eso es que Dios nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, dice Dios en Juan 14:1, creed en Dios, creed también en mí. Entonces nuestro Dios dice que creamos en Él,
en que Él es un Dios vencedor, que Él es un Dios que nos ayuda. Lo que pasa es que a veces no vemos cómo Él actúa. A mí me ha sucedido. Yo veo a veces cosas, cómo se dan las cosas y no sé cómo actuó Dios. De repente estoy con el favor de Dios como siempre, como puede estar todo el mundo. Y uno no se da cuenta y uno creyendo de que Dios estaba lejos y resulta de que Dios estaba actuando en muchos procesos que uno necesitaba actuar en la vida. Entonces, amigos y amigas de Jesús, que no se turbe nuestro corazón por manejar los problemas. Más bien enfoquémonos en sabiduría con nuestro Dios, en solucionar los problemas y volvámonos diligentes. Actuemos y seamos decididos y mantengámonos firmes y en paciencia en la solución que hemos planteado. En Proverbios 10:14, Proverbios 10:14, y por favor los que tienen Biblia, vayan siguiendo esta enseñanza directamente de la Biblia. Y dice en Proverbios 10:14, dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Entonces Dios nos dice aquí, cada vez que tengamos, porque Dios dice, bueno, pero los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Cada vez que tengamos un problema, una circunstancia difícil, una relación tóxica, un entorno malo, digamos así, seamos sabios y digámosle a nuestro Dios, Dios, gracias por esta situación, porque yo atesoro conocimiento y sé que vamos a aprender de esta situación, de esta relación, de lo que me está sucediendo. Dios, vamos a aprender. Ayúdame, Dios, a aprender de esto. Y por eso es que dice Dios aquí en Proverbios 10:4, que los sabios atesoran el conocimiento, porque créeme que después de una situación difícil o compleja, uno, si se mantiene en la sabiduría de Dios, aprendió bastante y puede aprender tanto que le hace un cambio y un giro a la vida de uno en los problemas que uno tenga como tal. Pero dice Dios allí, pero la boca del necio es ruina cercana. Y si uno lo que se pone es a denigrar, si uno lo que se pone es a no ser diligente, que si uno no actúa, que si uno no le pide sabiduría a Dios y se queda ahí como dando vueltas, pues eso es necedad y por eso es que llega la ruina, está muy cercana. Y la ruina significa que nos vamos a quedar en un periodo permanente y no vamos a salir en el problema, en las circunstancias difíciles y no vamos a poder salir porque actuamos con necedad. Y actuar con necedad es ponernos como víctimas. Ay, Dios mío, ay, me está sucediendo esto. No, esa no es la posición que quiere Dios. La posición que quiere Dios es, listo, hay un problema, hay una circunstancia difícil. Digámosle a nuestro Dios, Dios, ayúdame, dame valentía, dame fortaleza, amor, dulzura, ternura, templanza, misericordia, perdón. Sácame el resentimiento, la baja autoestima y sigamos adelante en la solución que hemos planteado para el problema. Y sigamos adelante y construyamos y pensemos, pero no nos coloquemos nunca en la posición de víctima, porque la posición de víctima es una posición de necedad. Y dice Dios que el que se coloca en una posición de necedad termina en la ruina, porque no está aprendiendo el problema, sino que el problema lo está consumiendo a él, porque no aprende y pasan los años y lo que sucedió fue que el problema, por no ser bien manejado con ayuda de nuestro Dios, lo que hizo fue entristecernos y deprimirnos, más que haber actuado con valentía y fortaleza y haber arrasado ese problema con la luz de Dios, por decirlo así. Entonces mantengamos esa sabiduría para poder avanzar y poder solucionar esos problemas con la ayuda de nuestro Dios, amigos y amigas de Jesús. Y por eso es que yo siempre estoy agradecido con mi Dios y voy a estar agradecido con mi Dios, porque Él siempre nos va a enseñar a solucionar estos problemas grandes que se nos van a presentar en nuestras vidas. Y para eso está el Salmo 46:1. En el Salmo 46:1 nuestro Dios dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso es que Dios dice, vamos a buscarlo. Más que ponernos en una pensadera, si no va a ser para pensar para la solución, busquemos a nuestro Dios, pidamos el auxilio y Dios nos va a auxiliar no de manera de hechicería, sino que nos va a auxiliar dándonos consuelo de alguna manera, o nos va a auxiliar dándonos las soluciones para salir adelante, nos va a auxiliar para que tengamos fortaleza en el camino de la solución de ese problema, nos va a auxiliar para que no peleemos durante el problema, porque a veces uno se coloca enojón o se enoja cuando uno tiene problemas y eso lo va minimizando nuestro Dios.
Entonces por eso es que Dios tiene que ser al auxilio en nuestras tribulaciones para que no caiga tampoco tristeza en nuestro corazón, no nos deprimamos, sino que salgamos adelante. Porque una de las cosas que más tumba el propósito de Dios en nuestras vidas es que nos colocamos en una posición de víctima y no actuamos para poder solucionar el problema. Porque hay que hacer que las cosas sucedan. Muchas cosas son del favor de Dios, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y uno sí tiene que moverse, uno sí tiene que actuar y uno sí tiene que ser diligente en la solución del problema y tener valentía y fortaleza y orar constantemente y tomar decisiones. Eso le corresponde a uno. Lo que pasa es que en el favor de Dios, lo que le corresponde a Dios es que si ayudarnos en esa solución y que esa solución aprendamos del amor, aprendamos de lo que es la misericordia y todos los dones de nuestro Dios y sobre todo que si seguimos un camino bueno, lógicamente vamos a salir de esa circunstancia difícil que estamos viviendo en nuestro camino. Por eso es que Dios dice en Proverbios 15:19, nuestro Dios dice lo siguiente: el camino del perezoso es como el seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Entonces no seamos perezosos cuando tengamos problemas. Ser perezoso es dejarse agobiar. Ser perezoso es pensar de que no vamos a poder salir adelante. Ser perezoso es convertirse en víctima. Ser perezoso es no actuar, no ser diligente, no pedirle las cosas a nuestro Dios en la manera espiritual, sobre todo para que nos enseñe a pescar para poder salir de ese problema. Entonces por eso es que Dios dice que el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Entonces seamos rectos y mantengámonos rectos en nuestra vida, manteniéndonos con el amor de Dios y vamos a ver realmente cómo nosotros vamos a obtener los resultados que tenemos. Por ejemplo, si ya tú tienes un camino que Dios te guió Dios para solucionar ese problema, si uno se mantiene firme en la solución, manejando los riesgos, manejando las circunstancias tanto complejas como no complejas que rodean al problema que uno está viviendo, todo eso va a terminar bien. Y si uno se mantiene en el amor de Dios, va a terminar bien el problema. Entonces, por eso es que nuestro Dios nos pide que la paz, como dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque ¿quién no se va a atemorizar con un problema? Entonces Dios nos dice, no tengan miedo, ganen mi paz para que puedan manejar o podamos manejar los problemas de la vida de manera real y de manera hermosa. La vida es una parábola completa, completa. Dios hablaba en parábolas. Cuando nuestro amigo Jesús quería enseñarle algo a los discípulos o a las personas, hablaba en parábolas porque si él hablaba como directamente, de pronto las personas no podíamos comprender toda la esencia de lo que queríamos aprender. Y detrás de una parábola siempre hay una enseñanza. Y resulta que la vida es una parábola. Detrás de cada problema tenemos que ver, oiga, Dios, es una parábola. ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de este problema? Manejemos el problema holísticamente. Manejemos el problema mirando las soluciones holísticas de actitudes, de comportamientos, decisiones y pensamientos. Porque si nos enfocamos solamente en la solución que necesitamos, no vamos a aprender nada. Aprendimos fue a solucionar un tema material o un tema relacional. Pero detrás de un tema material y de un tema relacional lo que debemos aprender es, Dios, ¿qué actitud nueva quieres que aprenda en este problema? Dios, ¿qué pensamiento, qué manera nueva de pensar quieres que yo aprenda en este momento? Dios, ¿qué manera de decidir quieres tú que aprenda en este problema? Dios, ¿qué manera de comportarme? ¿Qué comportamiento quieres tú que deje atrás o que transforme o que adquiera como nuevo? Esos son los aprendizajes que uno tiene que pedirle a Dios. Porque si nos enfocamos en el problema y solamente en solucionar el problema, vamos a vivir periodos de angustia. De pronto Dios quiere que uno sea más ahorrador, o de pronto Dios quiere que uno sea más paciente, o de pronto Dios quiere que uno sea más amoroso, o más esperanzador, o más sabio, o de pronto Dios quiere que progrese determinado camino, o quiere orientarte hacia otro camino, y resulta que si sigues en ese camino vas a vivir problema, problema, problema y no vas a poder salir.
Entonces, por eso es que tenemos que tomar los problemas y en general la vida como una parábola de Dios, como una enseñanza que debemos capturar de lo que estamos viviendo, sintiendo y experimentando, ya sea en nuestro entorno, en una relación interpersonal o en una circunstancia o en un problema. Entonces, amigos y amigas de Jesús, miren lo sabio que es nuestro Dios, entregándonos aprendizajes bonitos y hermosos de cómo nosotros podemos realmente solucionar todos los problemas de nuestra vida. Entonces, ya para avanzar a la palabra principal del día de hoy, busquemos el Salmo 34, 17, 19, donde nuestro Dios nos dice: claman los justos y el Señor los oye y los libre de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Y escuchemos esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Por lo tanto, ahí Dios nos está reafirmando que entre más justo sea, más aflicciones vas a vivir, pero de todas esas nos va a librar nuestro Dios. ¿Y por qué Dios dirá que más aflicciones va a vivir el justo? Porque, por ejemplo, si tú eres justo y ya te convirtiste en una persona santa para Dios, es decir, una persona amorosa, en una persona llena de ternura, de dulzura, de paciencia, de misericordia, de entendimiento, de sabiduría, de humildad, de valentía, de templanza, de dominio propio, y ya uno está caminando en ese camino, pues créanme que vamos a vivir más aflicciones, porque cuando salgamos y abramos la puerta de nuestra casa y salgamos a la calle, vamos a encontrar un mundo donde hay violencia, donde hay envidia, donde hay rencores, donde hay miedo, donde hay venganza, guerras, donde hay fraudes, donde hay engaños, robos. Ese es el ambiente en el que vamos a encontrar, y créanme que ese ambiente va a tratar de atacarte, y de un momento a otro te va a llegar la persona envidiosa que va a tratar de hacerte daño, o te va a llegar la persona que es violenta contigo, o te va a llegar la situación financiera difícil por cualquier tema. Y ahí nuestro Dios dice: en esas aflicciones, de todas ellas nos va a librar el Señor, y pidámosle sabiduría a nuestro Dios para que nos libre de todas esas aflicciones que podamos vivir en nuestras vidas. Entonces, amigos y amigas de Jesús, le damos gracias a nuestro Dios por ese tipo de aflicciones que podemos tener, porque Él nos va a librar de todas esas angustias. Por eso es que Dios dice en el Salmo, vuelvo a repetir, en el Salmo 34, 17, 19, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces comencemos a clamar a Dios para que rápidamente nos muestre el camino, para que nos muestre la actitud correcta, para que nos muestre el pensamiento correcto, para que nos muestre la decisión correcta que debemos tener para poder avanzar en la solución de nuestras circunstancias difíciles como tal. Y que dejemos atrás la posición de víctima, porque eso es necedad para Dios. Entonces, una vez nuestro Dios nos enseñó más específicamente cómo salir de los problemas, cómo nos debemos manejarlo. Y para eso busquemos en Mateo 14, del 13 al 21, donde nuestro Dios alimenta a 5,000 personas que necesitaban comer, pero los alimentó con poquita comida, lo multiplicó. Vamos a ver un momentico cómo Dios multiplica los panes, y ahí es donde nuestro Dios nos está enseñando realmente cómo manejar las circunstancias, los entornos o las relaciones interpersonales tan tóxicas y dañinas o difíciles que nos desbordan nuestra capacidad, y nos sentimos angustiados porque vemos como un gigante el tema y no sabemos cómo salir de él. Entonces dice en la alimentación de los 5,000, dice nuestro Dios: al oír esto, en el versículo 13 de Mateo 14, vamos a leer del 13 al 21. Al oír esto, Jesús se fue de allí a una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, amigos y amigas de Jesús, vamos a reflexionar. Es un momento para ver esta palabra que acabamos de leer, y vamos a reflexionarla versículo por versículo para entender cuál es el mensaje que tiene Dios aquí para decirnos que Él soluciona los problemas y con su ayuda nos ayuda a solucionar los problemas. Entonces dijo aquí, vamos a decir en el versículo 14: cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Entonces aquí está el primer mensaje de nuestro amigo Jesús, está el primer mensaje de nuestro Dios. Nos dice lo siguiente: Él siempre tiene compasión de nosotros. Él no es un padre que esté allá abandonando a sus hijos a la deriva, dejándolos diciéndole, bueno, sufran. Oye, bueno, se metieron en problemas, chao. Porque ¿para qué te metiste en problemas? No, Dios no es así. Y por eso es que Dios nos está diciendo de que Él tiene compasión de nosotros. Y Él está analizando con mucha delicadez y con mucha seriedad cómo ayudarnos a salir de ese problema en el que nos hemos metido. Por eso es que tenemos que hablar con nuestro Dios, para que nuestro Dios nos diga cómo y nos ayude cómo solucionar este problema, porque Él tiene compasión de nosotros. Él es consciente de que nuestra vida a veces va a estar llena de problemas desbordantes, problemas que no sabemos cómo solucionarlos, situaciones complejas de vida, situaciones dolorosas, y nos está diciendo nuestro Dios que Él está allí. Tiene compasión de nosotros y quiere ayudarnos a sanarnos, quiere ayudarnos a restaurar, quiere ayudarnos a salir adelante. Y debemos comprender eso de manera clara y concisa de nuestro Dios, que Él quiere que logremos ese camino de salir adelante con Él, de salir adelante en todo lo que nosotros, de nuestros sueños, de los retos y de las circunstancias como tal. Él está allí. Entonces, sepamos de que tenemos a un Padre, tenemos a un Dios que nos va a ayudar y que va a estar ahí pendiente de nosotros para poder ayudarnos. En el versículo 15 dice nuestro Dios: al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Después las multitudes para que se vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Y aquí está el otro mensaje de Dios. Aquí Dios está sometido a un problema grande. Hay un montón de personas, 5,000 dice la palabra de Dios, que por estar escuchando a Jesús día y noche, ya les llegó la noche y no tienen con qué comer. No hay comida. Y Dios le pregunta a los discípulos a Dios: mira, pero ya despídelo porque no tienen comida. Y Jesús dice: denle ustedes de comer, no hay necesidad de salir corriendo y despedirlos. Y así nos dice nuestro Dios: si tenemos en este momento algún problema grande, algún problema complejo, pues sepamos y digámosle a nuestro Dios que no hay problema. Enfrentemos ese problema con valentía. Enfrentemos ese problema aunque no conozcamos cómo es la solución exacta. Confiemos en nuestro Dios y démosle de comer a ese problema.
Alimentemos ese problema con oración. No, no alimentar la solución del problema, perdón. Alimentemos la solución del problema con oración constante, con fe constante, con amor constante, con perdón constante, con paciencia constante, con sabiduría constante. Pero no hay necesidad de darnos por derrotados y despedir a las personas. Y enfrentemos la situación porque Dios va a tener una solución de donde nosotros no la vemos. Porque en este momento, a pesar de que Jesús le haya dicho a sus discípulos, denle ustedes de comer, los discípulos, y que no hay necesidad de despedir a la multitud, los discípulos por dentro deben estar pensando, pero Jesús, ¿por qué dice esto? ¿De dónde nosotros vamos a darle a comer 5.000 personas si ni siquiera tenemos nosotros para comer? ¿Y dónde está la comida? ¿Jesús se volvió loco o qué? Deben estar pidiendo, diciendo los discípulos, pensando por dentro. Es más, yo creo, conociendo cómo eran los discípulos, le van a preguntar a Jesús, Jesús, pero ¿por qué? ¿Cómo se nos ocurre de que voy a poder solucionar ese problema que nos acaba de decir? ¿Por qué me colocas esa carga, Jesús? De decirme que alimenta a 5.000 personas. ¿Cómo? Entonces ahí viene el segundo secreto, el misterio, que no hay necesidad de creer que Dios nos está colocando en una situación para sentirnos mal, para hacernos sentir mal o para decirnos te voy a hacer daño porque Dios no hace daño. Es porque algún aprendizaje cercano se acerca para colocarnos en una situación desbordante. Y así como los discípulos están en una situación, en una circunstancia que les desborda, ¿cómo van a alimentar personas que necesitan ser alimentadas? Los discípulos necesitaban también comer y no tienen alimentos. ¿Cómo van a alimentar a un pueblo? 5.000 personas en un pueblo chiquito. ¿Cómo van a alimentarlo? Entonces, sigamos. En el versículo 17 nuestro Dios dice, entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Entonces aquí está la otra situación. 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas, más Jesús, más ellos mismos. Y muchas veces nosotros nos hemos metido, por ejemplo, en un divorcio, que no sabemos cómo manejar esa situación, demandas por aquí, demandas por acá, los hijos sufriendo, uno rencoroso, peleas cada vez que uno habla con la expareja, dolor, conflicto, hasta golpes puede haber. Nos hemos metido en un problema monón y no sabemos cómo solucionarlo porque apenas tenemos 5 panes y 2 peces solamente y no sabemos cómo avanzar. Solamente tenemos una poquita porción y no tenemos cómo solucionar esos temas. Entonces por eso es que le tenemos que preguntar a nuestro Dios, que muchas veces los problemas son esas, las circunstancias difíciles son esas, las relaciones tóxicas son esas. No tenemos las herramientas para solucionarlo, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. En un divorcio no tenemos la solución completa de cómo vamos a controlar nuestras emociones para no agredir, para no estar enojón, para no hacer más daño, para no llenarnos de sentimientos de venganza, porque nuestro corazón solito quiere hacerlo y no sabemos cómo avanzar, porque solamente tenemos 5 panes y 2 peces, no tenemos más nada. Y adicionalmente, en una situación económica también difícil, nos llegó una crisis económica de cualquier estilo y tenemos mañana que pagar deudas o tenemos que mañana que pagar renta o pagar cualquier cosa, alimentarnos y apenas tenemos $1, $1, cualquier moneda que no alcanza para nada. Y uno se comienza a angustiar y dice, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Si solamente tengo $1, $1, ¿cómo voy a conseguirle comida a mis hijos? Así también, ¿cómo voy yo a alimentar a 5.000 personas si tengo 5 panes y 2 peces? Y se nos desborda. No tenemos nada. O muchas veces nos llega una inundación o un terremoto y nos dejó en la calle. Se nos desborda ese problema. Y después que ocurre el terremoto o la inundación,
Lo único que tenemos es el albergue que nos da el Estado o el gobierno en una cancha o en una cancha de fútbol o algo así para poder pasar la noche y no hay más nada. Pero ¿cómo yo voy a salir de este problema? De otra vez reconstruir mi vida, de otra vez obtener las cosas que tenía y salir adelante. Si me he metido en semejante problema, no, que no me lo busqué y no tengo herramientas porque todas las herramientas las perdí en el terremoto o en la inundación que hubo. Estoy dando ejemplos, pero extrapólenlo a cualquier circunstancia o entorno que cada uno de nosotros puede estar viviendo. Los problemas son eso. Los problemas son aquellas cosas que nos comienzan a angustiar y a desesperar porque no tenemos muchas herramientas para solucionarlo. No sabemos cómo. Y ahí es donde entra nuestro Dios. Y por eso es que nuestro Dios en el versículo 18 dice, traigan acá los panes y los peces. Entonces dice nuestro Dios aquí, puedes estar pasando algún problema y puedes estar pasando una circunstancia difícil, ya sea relacional, espiritual, laboral, profesional o personal, pero y no tienes herramientas para solucionarlo o poquitas herramientas. Y dice nuestro Dios, trae esas herramientas que tienes, porque con esas herramientas que te he dado, llamadas dones, talentos, habilidades, un corazón justo, un corazón amoroso, el ser diligente, cualquier talento que nos haya regalado Dios, el ser sabio, es suficiente para salir adelante del problema. A pesar de que nosotros físicamente veamos que no sabemos cómo. Y nos dice nuestro Dios, cuando le dice, trae esos 5 panes y 2 peces, tráelos acá. Le está diciendo, llevemos esas herramientas que tenemos espirituales, materiales, físicas, profesionales, cualquier herramienta nos va a servir. Llevémosela a Dios para que Dios nos haga recordar de que tenemos habilidades, talentos, pensamientos, sabiduría y lo tenemos a Él. Y Él va a encontrar la manera de salir adelante a pesar de que la circunstancia sea desbordante en este momento para nosotros. Pero ¿para qué Dios nos dice que llevemos esos panes? ¿Para qué Dios nos dice que llevemos esos peces? ¿O para qué Dios nos dice que llevemos esa herramienta? Leamos entonces el versículo 19, donde Dios nos dice qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos esa circunstancia difícil, pero que tenemos alguna herramienta que para Dios es suficiente, o tenemos habilidades, talento o corazón para poder salir adelante. En el versículo 19 que Dios nos dice, miren lo que dice Dios. Dice, y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después partió los panes y se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Voy a leerlo nuevamente porque esto es lo clave de todo lo que hemos acabado de leer. Dice, y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice nuestro Dios, llevemos y tomemos esos talentos, esas habilidades, eso que nos ha regalado Dios, que ahora vemos ejemplo específico, y hagamos lo mismo. Tomemos esos 5 panes y 2 peces, levantemos los ojos al cielo y bendigamos y démosle gracias a Dios por esos alimentos. Y una vez que hagamos eso, Dios va a comenzar a multiplicar esos panes y los peces y le vamos a dar de alimentar a la solución de ese problema. Así también, si nosotros, por ejemplo, entramos en una situación de divorcio y nos hemos dado cuenta de que entramos en peleas, conflictos, enojos, daño total, Dios nos dice, acuérdate que si tú eres hijo de Dios, yo te he dado amor, yo te he dado sabiduría, yo te he dado nobleza,
te he dado benignidad, te he dado mansedumbre, te he dado humildad, templanza, dominio propio, diligencia. Tráeme esos panes, esos dones que te he dado. Acuérdate de ellos, ponlo delante del Señor. Y con esos dones, talentos y habilidades, tú vas a salir adelante y vas a dar ser luz de que la división no ocasiona nada bueno y la solución es nuevamente el amor como tal. Si tienes un problema económico serio, laboral, profesional de cualquier estilo, pues Dios te recuerda en este momento. Busca cuáles son esos 5 panes y 2 peces que tienes en este momento. De pronto tú eres inteligente para los negocios, eres diligente, eres sabio, eres optimista o eres de pronto echado para adelante. Cualquier don que te haya dado Dios es suficiente para que, a pesar de que en este momento estés pasando por una crisis financiera, lo pongas en práctica. Así lo vas chiquitico. De que el ser ingenioso no te va a sacar adelante, pues sí, pónselo al Señor, levanta las manos y Dios, tengo este problema financiero serio. Solamente cuento con mi inteligencia de que yo soy buen negociante, o tengo alta capacidad de ser diligente, o soy optimista, o Dios, o de pronto yo soy muy sabio. En tu amor, Dios, soy muy amoroso. Ayúdame a ver cómo con tu bendición esa habilidad que yo tengo de hacer negocios me saca adelante de este problema. Dios, estoy con una salud que me está afectando. Bueno, Dios te ha dado la habilidad de poder caminar, de poder hacer algo, de alimentarte bien, de mejorar tu alimentación, de cualquier cosa. Ponlo en práctica, aunque uno se vea lejano el tema. Ponlo en práctica, eso poquito que tiene, ponlo en la mano de Dios y Dios va a bendecir y a multiplicar los panes y los peces. Y eso es lo que nosotros, amigos y amigas de Jesús, tenemos que empezar a adquirir en cómo comenzar a reaccionar a los problemas, porque de esa manera, cada vez que tengamos una situación compleja, difícil, ya sabemos que con las poquitas herramientas que tengamos, que sí las tenemos, porque no nos dejemos vencer del mal creyendo de que nosotros somos, no tenemos habilidades y talento. Alguna habilidad bueno, en algo somos buenos. En alguna habilidad de Dios somos buenos y Dios no quiere que echemos para atrás y que no explotemos nuestros talentos y habilidades. Pero acordémonos de eso y con eso es suficiente para salir adelante. La vida no es fácil. ¿Cuántos empresarios antes de generar el éxito en sus empresas no tuvieron que fracasar muchas veces? Incluso hay ejemplos de que tuvieron que vivir en la calle, pero tenían el don de ser resilientes o el don de ser echados para adelante con berraquera y a punta de berraquera, con la ayuda y el favor de Dios salieron adelante y no se dejaron derrotar porque no tenían con qué comer. Entonces, como dicen, las cosas no se solucionan de manera mágica y pidiéndole a Dios plata. Las cosas se solucionan es pidiéndole a Dios que nos enseñe a pescar. Y con esa berraquera que tengamos y pongámonos a actuar y salgamos adelante y dejemos esa posición de víctima y más bien actuemos. Y si hay que actuar todos los días, pues todos los días actúa. Y si hay que frustrarse, pues nos frustramos, pero con ayuda de Dios salimos adelante. E intentarlo al día siguiente. Y otra vez se vuelve y se intenta. Y para que veamos cómo Dios va a premiar, nos va a recompensar el mantenernos todos los días fiel a Él, actuando, siendo diligente, intentándolo nuevamente, explotando el talento y la habilidad que tienes y que Dios te ha regalado y va a salir adelante uno. Porque lo que quiere Dios es que nos movamos y en la persona que simplemente se convierte en víctima de una circunstancia, de una situación, lo que hace es volverse enojón y lo que hace es volverse víctima y lo que hace es volverse triste, depresivo y no avanza porque no comprendió de que tenía dones y habilidades suficientes para poder progresar en el camino. Claro, llegará el momento y uno anhela el momento en donde uno quiere ya salir del problema, pues llegará y mientras tanto uno va
bataleando como sea, consiguiendo ese camino con Dios, pero avancemos todos los días. Avancemos. Y si eso implica avanzar y dejar amistades y adquirir nuevas amistades, cualquier cosa pues se hace. Pero no retrocedamos metiéndonos en un entorno de peleas, conflictos, enojos, depresión, venganzas, envidia, porque ese no es el camino. El camino es coger esos talentos, esas habilidades, esos 5 panes o 2 peces y ponerlos a manos de Dios para progresar el problema que tengamos. Y lo podemos hacer. Créanme que hacemos más teniendo una actitud de berraquera, una actitud de echado para adelante, una actitud de amor. Hacemos más, una actitud resiliente, una actitud de no dejarse vencer por nada con la ayuda de Dios, una actitud de ser libre y no tener miedo. Hacemos más con eso que con la plata, porque con la actitud que tenemos adecuada con nuestro Dios, con la actitud de ser diligentes y de echar para adelante, créeme que como consecuencia vamos no solamente a salir del problema, sino a ganar y a recuperar lo que está perdido. Y con la ayuda de nuestro Dios. Por eso es que Dios se enfoca en el interior para solucionar los problemas. Por eso es que Dios nos pide, transformen su corazón. Deben tener un corazón de piedra y un corazón de carne. Y por eso Dios dice que únicamente los que se entregan de corazón a Él lo verán. Es porque en el corazón está el secreto de poder manejar una vida con Dios, inclusive la vida de poder solucionar problemas y dificultades. Entonces pidámosle en los problemas y en las dificultades a Dios la habilidad de ser valientes, de ser esforzados, de ser diligentes, de perdonar, de amar. Y para que vea que si aplicamos eso todos los días, vamos a aumentar esos panes. Esos peces van a ir creciendo tanto que vamos a poder dar alimento a ese problema y lo vamos a solucionar. Pero si nosotros miramos las consecuencias y nos aterrorizamos a las consecuencias, pues nos asustamos y nos quedamos quietos y no avanzamos y nos frustramos y nos sentimos rechazados, pues ¿quién nos asusta con los problemas? Pues lógicamente sí, pero que el problema se asuste es por los talentos y habilidades y la oración permanente que hacemos para salir con berraquera de los problemas. Entonces eso significa multiplicar los panes y los peces. Pongamos eso en manos de Dios para que vea cómo podemos salir adelante. Y ya para terminar, dice nuestro Dios, todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron unos 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y aquí, amigos y amigas de Jesús, dice nuestro Dios de que todos se comieron y se saciaron. O sea, sobró comida. Y si yo me vuelvo diligente y le pido a Dios diligencia, dame diligencia para salir del problema, dame sabiduría, dame amor, dame paz, dame alegría, Dios, todos los días, voy a ser tan experto en manejo de paz, en manejo de amor, en manejo de alegría, en manejo de diligencia, en manejo de fortaleza, de valentía, porque pasé por un problema y lo logré solucionar de esa manera, que ya podemos ser ejemplo para otras personas para poder avanzar en esos caminos y ya podemos enseñar, como dije al principio de esta enseñanza, podemos enseñar a otra persona a que no se derrote por su problema, sino que avance con la ayuda de Dios, a pesar de que no haya suficientes herramientas o creamos que no hay suficientes herramientas, porque sí hay suficientes herramientas para salir adelante. La actitud correcta es una herramienta fuerte. El ser diligente es una herramienta fuerte para salir adelante. Pero nos enfocamos en las consecuencias. Ay, que perdí el carro. Ay, que perdí la persona. Ay, que perdí la plata. Y ahí es donde uno se enfoca mal. Y eso es difícil, porque yo he pasado por eso. Pero Dios le tiene que enseñar a uno que uno tiene que enfocarse en que es mejor, que uno tiene la fortaleza, la valentía, la sabiduría para solucionar el problema y lo soluciona rápido. Como tal. Y que nos enfoquemos en esas actitudes. Entonces, amigos y amigas de Jesús, ¿vieron lo bonito de nuestro Dios cuando nos enseña cómo solucionar los problemas? Esperemos que hayamos aprendido el día de hoy de nuestro Dios. Yo estoy seguro que sí, porque todos los días, cada vez que nosotros escuchamos a nuestro Dios, algo bonito aprendemos y le damos gracias a Dios por eso, Dios. Antes de terminar, voy a leer 2 versículos como tal para finalizar.
porque ya vamos a llegar a la hora. Yo les prometí una hora por aprendizaje. Entonces dice nuestro Dios en Santiago 5 7 del 7 al 10 al 11. Lo vamos a leer para que cada uno de nosotros se lleve un mensaje de oración con nuestro Dios como tal y aprendamos de las circunstancias. Dice en el versículo de Santiago 5 7 dice nuestro Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Amigos y amigas de Jesús, Dios nos está pidiendo paciencia en la solución de nuestros problemas. Oremos constantemente y tengamos paciencia de que si actuamos con los talentos, habilidades y los dones de nuestro Dios, la solución al problema tarde o temprano va a llegar, porque todo día llega. Cuando uno actúa con bien y con amor, menos problemas vamos a tener y vamos a llegar más rápido. Si nos metemos en un camino de violencia o de cualquier o de enojo o de cualquier cosa distanciada de Dios, pues nos vamos a demorar más en lograr esos caminos que quiere Dios que logremos. Entonces, para adelante, avancemos, amigos de Jesús. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza y que mi Dios nos bendiga y nos proteja. Y otra vez nos vemos el próximo sábado para otra enseñanza de nuestro Dios. Y gracias Dios por habernos enseñado un poquito más hoy, el día de hoy, a cómo salir de los problemas y de las circunstancias difíciles. Amén. Muchas gracias. Feliz día y disfruten el día con su familia, con amigos, y hagamos el bien y el amor en toda la humanidad. Hasta luego.